¿Quién es el Santiago que da nombre a la ciudad de Compostela? Aquí hay una respuesta en pocas palabras. Santiago es un judío galileo que nació en Israel bajo la ocupación romana. Su padre Zebedeo es pescador con sus propios aparejos. Vive a las orillas del lago de Tiberíades, también llamado Mar de Galilea. El lago está atravesado por el Jordán. Su madre se llama Salomé y forma parte del grupo de mujeres que siguen a Jesús los 3 últimos años de su vida. Santiago tiene aún un hermano menor llamado Juan, quien será el autor del 4.º evangelio. Los evangelios cuentan que Jesús, pasando por las orillas del lago, vio a los 2 hermanos arreglando sus redes de pesca. Les llamó y le siguieron, dejando a sus padres su casa y la empresa familiar. Así fueron amigos íntimos de Jesús. Santiago tuvo un carácter apasionado, ambicioso, atrevido y decidido, lo que hizo que Jesús le apodara Hijo del Trueño. Es uno de los 12 apóstoles. Fue testigo de todos los acontecimientos de la vida de Jesús hasta su muerte y su resurrección. Hizo suyo el mensaje de Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Después de la resurrección, los apóstoles emprendieron todos los caminos de los países conocidos en ese momento para llevar la enseñanza de Jesús. Según la tradición, Santiago fue a evangelizar España. La predicación de Santiago no fue un éxito. Así que después de unos años regresó a su país, pero a su llegada fue arrestado, condenado a muerte y decapitado. Los hechos de los apóstoles sitúan el martirio alrededor del 41-43 después de Cristo, bajo el reino de Herodes Agripa. Después de la muerte de Santiago, la tradición y las leyendas siguen relatando lo referente a Santiago. El condenado no podía ser enterrado por la tierra de su país. El cuerpo fue depositado en un barco con un quilla de piedra. Las aguas del mar y el viento traerán el barco hasta un estuario de Galicia cerca de la ciudad actual de Padrón. A 30 kilómetros, el cuerpo fue por fin enterrado en un compostón, un cementerio romano. Por cierto, compostón es una etimología de Compostela. La tumba fue olvidada durante siglos, alrededor de 760 años. En el 813, un ermitaño, guiado por una estrella misteriosa, la descubrió. El obispo local identifica la sepultura como la de Santiago. El Papa Gregorio IV saluda el descubrimiento.
y el rey de Asturias mandó construir ahí una iglesia y nombró a Santiago patrón de todas las Españas. Los primeros peregrinos de España, pero también de toda Europa, se propusieron venir a honrar las reliquias del apóstol. A lo largo de los siglos y a lo largo del camino, en Francia y España se atribuyen milagros al santo, como por ejemplo en Santo Domingo de la Calzada. Es el héroe de muchas leyendas que el peregrino descubre por el camino. Nótese también la aparición de Santiago en la batalla de Clavijo, donde luchó con los ejércitos de la Reconquista contra los sarracenos. Varias obras, y en particular una estatua en la Catedral de Santiago de Compostela, lo representan como un guerrero a caballo alzando la espada. En la Edad Media, la peregrinación tuvo un éxito enorme. La acogida de los peregrinos fue organizada para atender, alimentar, albergar a todos estos viajeros. Se han trazado rutas por toda Europa. Luego hubo periodos de menor entusiasmo por la peregrinación. Pero desde el siglo XX el camino ha cobrado nuevos impulsos. En 2019, 350.000 peregrinos llegaron a Santiago de Compostela y pidieron la Compostela. Las motivaciones del peregrino son múltiples. Las formas de viajar muy diversas, pero para todos el destino es el mismo, la tumba de Santiago en la ciudad que lleva su nombre. Nadie puede asegurar científicamente a los peregrinos que aquel cuerpo de un hombre decapitado en la época romana que está acostado en la catedral es verdaderamente del apóstol Santiago. Cada uno tiene su opinión. Al peregrino no le falta esta prueba para emprender un largo camino hasta una vida mejor, con más sentido, convivialidad y humanidad, a la imagen y semejanza de la vida del sueño cristiano de Santiago. Como le dice el refrán de la Asociación Belga de los Amigos de Santiago, cada uno su camino, ultrea y buen camino peregrino.